porque, por ejemplo, Komatsu, por ejemplo, en línea María, por ejemplo, un cargador frontal, ¿ya? Eh, Caterpillar, por ejemplo, no usa el mismo aceite que una marca, pues, que te digo, en eh, Case, por ejemplo, ¿no? No usan el mismo tipo de aceite. ¿Y por qué? Es la pregunta. Entonces, estas cosas hay que, eh, para mí hubiera sido muy grato haberlas aprendido en el instituto. Entonces, ahorita yo quiero dar una pequeña introducción más que todo y quizá poder enlazar y tener una relación mucho más amplia para poder brindar, poder nosotros brindar cursos de repente cada 2, 3 meses sobre lubricación básica. Que como menciono, a mí me hubiera gustado en mi formación haber recibido estos cursos porque actualmente en las empresas, ¿no? Si yo quiero participar en ser parte de un equipo de mantenimiento, por ejemplo, eh, ya no, ya no te piden pues especialista en motores Cummins, ¿no? Especialista en motores de repente, ¿qué te digo? Con tipo de sistema de inyección específicos, ¿no? No, en la actualidad te piden conocer de lubricantes, ¿no? Conocer el mantenimiento predictivo, análisis de aceite. Entonces, esto yo quiero que lo tengan como una introducción, para que les, se les prenda esa espinilla en la cabeza de querer conocer más sobre la lubricación, que es importantísima en el tema de mantenimiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, para abarcar, para poder yo ingresar a este mundo, yo tengo que conocer qué es el aceite, ¿no? Entonces, para saber qué es el aceite, estamos nosotros, para explicar. ¿No? Nosotros, por ejemplo, como Bistoni, producimos aceite, elaboramos, formulamos el lubricante. Como mencionaba hace un momento el ingeniero, hablamos pues de que hay marcas en el Perú que ya tienen años y años, no solo en el Perú, sino internacionalmente, en el mercado, como es pues la marca Móvil, ¿no? La marca Shell, que todos nosotros escuchamos y sabemos que es aceite. Esas empresas cumplen ciertos requisitos para poder elaborar y formular los lubricantes. En el Perú somos la tercera planta, ¿no? Eh, dentro del Perú que se encarga de formular lubricantes de calidad. Manuel, pero hay otras marcas, ¿no? Marcas X, que dice elaboración o formulación en el Perú. Sí, pero lastimosamente estas empresas no tienen certificaciones. O sea, pueden ser cualquier empresa y puede elaborar cualquier tipo de lubricante. Nosotros estamos ubicados actualmente en Lima, en Ancón. Tenemos una planta de más de 3.000 metros cuadrados, con más de 3 millones de almacenamiento en el tema de galones de aceite. Ahora, nuestra planta tiene que cumplir con ciertos requisitos en la producción para poder elaborar un producto que cumpla con las diferentes especificaciones a nivel nacional e internacional y además a eso que estén homologadas con diferentes fabricantes pues de motores, de transmisiones, de sistemas hidráulicos y X aplicación. ¿Cómo yo avalo eso? Con la famosa trinorma, la ISO, que seguramente lo hemos escuchado. ¿Por qué? Porque muchos institutos tienen que cumplir también con ciertas normas de la ISO, ¿no? Me acuerdo que en los primeros años cuando estuve en el instituto, por ejemplo, años ya, hablaban siempre del ISO, ¿no? De las normas, de la 9001, por ejemplo, ¿no? De la 45001, el tema de el ambiente, por ejemplo, seguridad al personal también. Entonces, la trinorma para Bistoni y para cualquier otra empresa significa que manejo una producción de calidad. ¿Desde dónde? Desde la gestión, ¿correcto? Hasta el cuidado del medio ambiente, cuidado del personal que está trabajando. Todo nuestro personal dentro de la planta tiene que estar correctamente capacitado para poder cumplir sus funciones sin un accidente, pues laboral, por ejemplo. Entonces, eso nos ayuda a la trinorma. Nosotros como fabricantes, ¿correcto? Tenemos que cumplir con certificaciones internacionales. Tú como técnico es importantísimo que mínimo de toda esta lista, como 7, 8, conozcas el API y el SAE.
Entonces, y acá yo lanzo una pregunta al aire, ¿no? ¿Quién conoce qué es el API o qué es el SAE? Alguien, no sé cuántos somos ahorita mismos, algo de 15 personas creo. ¿Tenemos conocimiento de qué es el API o qué es el SAE? Y hago esta pregunta porque cuando yo estuve estudiando tampoco tenía conocimiento qué era el API y qué era el SAE, por ejemplo. Pero no sé, de repente alguien por ahí sí conoce. Bueno, permítame, ingeniero. Sí. SAE básicamente es una sociedad de ingenieros automotrices Ujú. que básicamente nos certifica la viscosidad de los lubricantes. Correcto. Sí. Por ejemplo, ese con el SAE, ¿no? Muy cierto. Cuando escuchamos el SAE, tenemos que relacionarlo con la viscosidad del aceite, ¿correcto? Y cuando leemos, por ejemplo, el API, tenemos que relacionarlo con la calidad, ¿no? O el nivel, más que todo, de servicio del lubricante. Entonces, ahora mismo, me supongo que todos los estudiantes deben estar con su agenda, pues escribiendo y realizando apuntes. Lo que tengo que averiguarme y empaparme para poder conocer de lubricantes es qué es el API y qué es el SAE. ¿Por qué? Porque el API, como mencionaba, es el nivel de servicio del lubricante. A ver, para que se entienda, hay unidades que están en el mercado que pueden ser del 2000 como pueden ser del 2020. ¿Usan el mismo aceite? No, ¿correcto? ¿Por qué? Porque al transcurrir los años, mira, en 20 años nada más, estamos en los 2000, 20 años, ya han pasado 20 años, ¿correcto? Y las tecnologías son totalmente diferentes, solamente si nos centramos en motores. No vamos a abarcar sistemas hidráulicos, transmisión, solamente en motores. En 20 años han ocurrido cambios muy grandes en los motores, por ejemplo. Vamos a los sistemas de post-tratamiento. ¿Qué era lo común en un motor? El eje R, por ejemplo. Ahora, y eso lo vamos a ver más adelante. Ahora pues están los filtros de partículas, ¿no? El uso de la urea, el SCR. Y esto va de la mano con el lubricante. La evolución de los motores ya, va de la mano con evolución de lubricantes. Entonces, a un motor pues moderno no va a usar un aceite de hace 20 años. Tiene que usar un aceite actual que cumpla con el rendimiento necesario para los motores. ¿Y quién me valida eso? El API. El API se va a encargar de... la función del API es interesante. Es el organismo y llama a las diferentes marcas de fabricantes, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, llama Volvo, lo llama, por ejemplo, a Cummins, lo llama Mercedes, ¿no? Y indíqueme en este caso, especificaciones de sus motores, ¿no? ¿Para qué? Para que el API, al tener toda esa información, elabora un genérico, una especificación genérica, que en este caso el API para diésel es el CK4, el de mayor nivel, ¿no? Entonces, ese CK4 es un nivel genérico para los motores del 2016 para arriba, ¿correcto? Entonces, todos los aceites que manejen el API significa que van a trabajar para motores, por ejemplo, CK4, motores del 2016 hacia adelante, ¿correcto? Entonces, API 6.4, una versión más antigua para motores más antiguos. Entonces, de eso se encarga el API. Todos los lubricantes van al API también. Bistoni, Shell, Mobil, Castrol, llevan sus lubricantes hacia el API para que pasen las pruebas de igual manera. ¿Por qué? Porque el API en ese genérico pone un rango, es como una valla. Y cuando llega, por ejemplo, el aceite de la marca azul, tiene que superar esa valla. De igual manera, llega el aceite de la marca amarilla y tiene que superar esa valla. El lubricante que no supere esa valla, pues no va a estar licenciado por el API. Y ese lubricante, por lo tanto, no cumple requisitos y no se recomienda en el uso en esos equipos. De igual manera, nosotros como Bistoni también tenemos aprobaciones por el API. Superamos esa valla.
Eso es importante en los lubricantes de motor, de transmisión, de igual manera. En el caso de la SAE, ¿no? Ve el tema de la viscosidad. ¿Qué es la viscosidad? ¿No? Para que se entienda en una forma pues mucho más rápida, ya porque la viscosidad también es compleja. Nosotros lo relacionamos con el tema de la textura, ¿no? Es que el aceite es más grueso o el aceite es más delgado, ¿correcto? Esa viscosidad también se maneja en un rango. Ese 10W30, ese 15W40 maneja un rango, ¿no? Unos límites máximos y mínimos. Si el aceite no se comporta en esos rangos, pues el SAE no te aprueba la viscosidad del aceite, ¿correcto? Entonces, esa viscosidad que indicas, el fabricante indica 1540, posiblemente no sea un 15W40. ¿Y quién lo sufre? El equipo, ¿no? El motor. Entonces, trabajar de la mano con el SAE también me valida que mi viscosidad cumple de acuerdo a organismos internacionales, ¿no? Por ejemplo, y eso es importante, Manuel, ¿y cómo yo sé que tu lubricante cumple con el API? ¿Qué? Porque en la etiqueta del aceite dice API, ¿ya cumple? No. ¿No? ¿Por qué? Como siempre mencionamos, papelito soporta todo, aguanta todo, ¿no? Yo puedo poner que tiene 10, 15, 20 cumplimientos, pero yo dónde de verdad puedo ubicar esa información en la página web del API, ¿correcto? Esa es la página web del API. Y yo coloco ahí, en el caso de buscar resultados, ¿no? Por ejemplo, según yo veo el aceite Bistoni, me entregan, ¿no? Un balde de aceite, pues el Forza Plus, y me indica que tiene cumplimiento del API CI4 Plus. Ah, me voy a la página web y verifico, valido la información. Eso es importante, validar siempre la información. ¿Cómo? Ingreso a la página del API, coloco Bistoni y me va a emitir una lista de todos los lubricantes que tienen cumplimiento con el API. ¿Correcto? Y dentro de ellos voy a encontrar el aceite, ¿no? Por ejemplo, esta es una lista del Forza Plus, el Forza Raigol, aceites para motores diésel, ¿no? El Aton S400, que son aceites para motores gasolineros, por ejemplo. La última especificación, con viscosidades de 0W20, una viscosidad muy baja. Entonces, esta es la manera adecuada en la que yo puedo validar que el aceite tiene cumplimientos internacionales. Porque imagínate, y eso pasó justo en Huancayo, el año antes de la pandemia. Nosotros estábamos trabajando con una flota de Toyota Hilux que trabajaban en mina y trabajaban con nuestro aceite. Y de la noche a la mañana ya no nos compraban, ¿no? Entonces, bueno, llamamos, me dijeron, no, ¿sabes qué? Que entró otro proveedor de lubricantes. Me dijo el nombre que la verdad no me acuerdo, que ni idea el nombre, no me acuerdo porque era un nombre totalmente raro. Y me dice, y por precio, por reducir costos, hemos cambiado de marcas de aceite, ¿no? Ah, bueno, y les avisé, ¿no? Sí, tiene los mismos cumplimientos. Y yo entré a la página del API, puse ese nombre y no encontré información alguna del lubricante. Y se los avisamos, ¿no? Porque por si acaso no tienen especificaciones, no hay cumplimientos. Y me dijeron, no, pero en el balde sí indica que tiene el API, no igual que tu balde. Ah, bueno, le brindamos la información para que tengan cuidado, ¿no? A los 3 meses me llaman, ¿no? Manuel, un problema, ¿tú crees que te puedes acercar? ¿Y qué había pasado? De la flota, 5 motores, 5 unidades Hilux habían fundido el motor. ¿Por qué? Porque el aceite no estaba, no cumplía el rendimiento adecuado para estas unidades que van a mina. No es una camioneta pues que está yendo de paseo, que o la tenemos de repente como fuente de trabajo de un punto a otro. No, sino esas camionetas ingresan a mina, eh, las revoluciones pues ya no trabajan a 1800, están trabajando 2000, 2500. El motor se exige, ¿no? Y el motor necesita un lubricante que cumpla. Al final el cliente terminó regresando a Bistoni, ¿no? Pero ¿qué pasó? Con 5 motores pues totalmente fundidos. Y es importante siempre tener eh, poder investigar, ¿no? Ir un poco más a fondo.
No simplemente porque en el balde indica API, ya, es un API. No, buscar, navegar. En Internet podemos encontrar un sinfín de información, ¿no? En el caso del API, también podemos encontrar el tema de la lubricación. Esto es importante siempre en, tenerlo en cuenta. Ahora, como mencionamos, nosotros como Bistoni no solamente somos una empresa peruana que vende en Perú. Como nos hemos dado cuenta, cumplimos con certificaciones internacionales. Por lo tanto, nuestro aceite también se vende en el extranjero. Tenemos presencia en prácticamente toda Sudamérica. Nos falta abarcar Brasil, ¿no? Y si no me equivoco, eh, Argentina, ya que ya estamos en proceso de ingresar para abarcar todo lo que es Sudamérica. Tenemos presencia en México, en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Tenemos presencia en Europa y una planta, eso sí es interesante mencionarlo, una planta, una réplica de Bistoni en Ancón, la tenemos también en la India para poder abarcar todo el sector europeo y asiático, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué nos permite que nuestros productos salgan al exterior? Las homologaciones. ¿Por qué? La homologación es un trato directo con el fabricante de motores, por ejemplo. Sí, Manuel, ¿qué fabricante? ¿Qué fabricante conocemos? Importantísimo, por ejemplo, Cummins, ¿no? Mercedes-Benz, Volvo, ¿no? Renault. Entonces, por ejemplo, ¿y de qué tratan las homologaciones? Ya, una cosa que tiene cumplimiento y ahora tiene homologaciones. Las homologaciones, como mencionábamos, es un trato directo con el fabricante. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros como Bistoni nos acercamos a Cummins, ¿no? ¿Por qué? Porque Cummins, si bien es cierto, te cumple con el API, pero también sus motores requieren una especificación más alta, ¿ya? No simplemente con el API. Mi aceite para motor necesito que cumpla con el API CK4 y además que cumpla con especificaciones Cummins CES. Mis motores Mercedes-Benz tienen que cumplir con el API CK4 y además cumplir con especificaciones MB. ¿Qué hacemos nosotros? Nos acercamos con nuestro aceite, ¿no? ¿Para qué? Para que se realicen pruebas en sus unidades, en sus motores, pruebas de campo, ¿no? Y pruebas de banco. Y eso amerita una fuerte inversión porque hay que tener en cuenta un banco de un motor, por ejemplo, ¿no? El costo es elevado y el lubricante está trabajando y son bancos de motores nuevos. ¿Por qué? Porque tienen que evaluar el rendimiento del lubricante. Entonces, por ejemplo, y siempre era la duda, ¿no? Cuando llegábamos a clientes nuevos que de repente no conocían mucho de la marca y nos comentaban, pero Manuel, yo tengo mis motores Mercedes, ¿no? ¿No crees que si le agrego tu aceite Bistoni no de repente generar un problema o de repente no funciona correctamente y yo les entrego pues nuestras homologaciones, ¿no? Daimler, por ejemplo, Daimler es Mercedes, ¿no? Para que quede claro ahí. Y le brindo. Nosotros, ingresa a la página de Mercedes-Benz, le digo, ya, ingresa en homologaciones de aceites, ¿va? Coloca la lista de homologaciones que te brinda Mercedes, de aceites que puedes usar. Y en la lista vas a encontrar Bistoni. Y encontrar, ¿no? Justamente el fabricante te recomienda usar Bistoni. Y lo mismo nos pasa con Cummins, lo mismo nos está pasando con Volvo, que el fabricante recomienda nuestros aceites, ¿no? Y eso es importante. ¿Por qué? Porque si el mismo fabricante te lo recomienda, ¿qué más queremos? Pues, ¿no? Voy a usar Bistoni. Entonces, esto nosotros es importante y que mucha gente de repente no conoce. Y estas cosas es lo que un técnico ahorita en formación y técnicos que ya egresaron tienen que conocer. Porque si no estamos acostumbrados a que el jefe de mantenimiento nos diga, cambia aceite y usa este aceite, ¿no? Y tú nunca te enteras qué aceite es. Ah, no, es que el ingeniero me ha dicho que cambia aceite. ¿Y qué aceite? Ah, el de la esquina. ¿Y qué aceite es? El aceite de motor. Nada más, eso es lo típico. Nosotros cuando también vamos a diferentes clientes y les pregunto, ¿no? ¿Y qué aceite están usando? Ah, el aceite del cilindro azul. ¿Y pero qué aceite es?
No sé, eso usamos para el motor, me dicen los técnicos. Entonces a nosotros nos preocupa, pues porque el personal que está todo el día en contacto con el equipo, que desarma, que arma, que conoce, ¿no? Tiene que conocer también de aceites, tiene que conocer de lubricantes. Es importantísimo eso tenerlo ya como parte de la teoría, ¿correcto? Del tema de especificaciones, homologaciones. Entonces, vamos a hablar un poco de la lubricación en los motores de combustión interna. Tenemos alrededor de 15-20 minutos para poder hablar. Entonces, el motor, como mencionaba comenzando, siempre sufre o pasa por diferentes evoluciones, ¿correcto? ¿Y qué necesita, ¿no? El parque automotor, los motores actualmente, ¿qué necesitan, por ejemplo? Que los lubricantes tengan compatibilidad con sistemas post-tratamiento. ¿Qué son los sistemas de post-tratamiento? Lo que mencionaba, el filtro de partículas, ¿no? El EGR, ¿no? El sistema de la URIA, del SCR, por ejemplo. Ahora, ¿qué es el filtro de partículas? ¿No? ¿Qué es el SCR? Seguramente ya tendrán en la malla curricular. Importante de igual manera, investiguen, ¿no? ¿Qué es? Pues yo voy a hablar un resumen mínimo de cada sistema de igual manera. Ahorro de combustible, ¿no? El parque automotor nos pide ahorro de combustible y, importante también, el incremento del intervalo de drenaje. Por ejemplo, en mina, ¿no? Lo normal en motores era el cambio cada 125 horas de funcionamiento. En la actualidad se está manejando a 250 horas y en algunas minas están trabajando a 500 a 600 horas. ¿Qué quiere decir eso? Que antes el aceite me duraba 125 horas, ahora me tiene que durar 500 horas. O sea, ese aceite ya no es el mismo, ¿no? Es otro tipo de aceite, un aceite que está mejorado, ¿no? Que tiene una reformulación totalmente diferente. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Y por qué? ¿No? ¿Por qué me solicitan compatibilidad? ¿Por qué ahorro de combustible? Primero, ¿no? Y lo primordial es el tema de la contaminación. Es el tema de la contaminación, ¿no? Reducir lo que es el efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? ¿No? Eso desde el cole nos tenían con ese tema, el efecto invernadero, el calentamiento global. Es que el efecto invernadero, los gases de escape, por ejemplo, de los autos, ¿qué generan? Que la temperatura del planeta no pueda disiparse, por decirlo así. En verano, por ejemplo, acá en Lima, por ejemplo, en verano, cada año los topes de temperatura son más altos. Hace 10 años hacía calor y teníamos 26 grados, 27 grados, y era, qué calor, ¿no? Este verano, 31, 32 grados. 31 grados, de tener 26 grados, a manejar 31 grados de temperatura. Y el invierno igual, ¿no? Eh, cada año también las temperaturas de invierno son más bajas. ¿Qué será? ¿Por qué será? Mucho de estos cambios en el clima es por el efecto invernadero, por los gases de escape de las unidades, por ejemplo. Entonces, ¿qué busca el motor? Reducir, ¿no? Y si el motor cambia, el lubricante también tiene que cambiar. Que de igual manera es prolongar la vida útil de los equipos y disminuir los costos de mantenimiento. Si vamos a ir a trabajar, por ejemplo, en la mina, hay que tener en cuenta que los costos de mantenimiento son muy altos, ¿correcto? Por ejemplo, ¿no? Estos camiones ticos que retiran toneladas y toneladas de minerales, de monte también, en sus motores, cada cambio de aceite, están trabajando uno a dos cilindros. Cilindros, ni siquiera estamos hablando de balde, cilindros de capacidad. Sea aceite de motor, imagínate la capacidad de aceite hidráulico, por ejemplo. Y cambiar ese aceite, imagínate cambiarlo antes a 125 horas. 2 semanas, 3 semanas de trabajo y tenías que cambiar el aceite.
¿Cuánto aceite gastabas, ¿no? Entre cambio y cambio a 2 cilindros, ¿no? La unidad parada, un día con la unidad parada por cambiar aceite, también es producción, por ejemplo, ¿no? Y son costos. Porque si nosotros ese tiempo muerto lo reflejamos en dinero, ¿cuánto dinero está perdiendo la mina? Es por eso que actualmente los lubricantes están trabajando 500 horas. Y estoy eliminando esos tiempos muertos para poder producir más. Y adicional a eso, que el equipo no pierda vida útil. Al contrario, alargue su vida útil. Si antes me trabajaba 10.000, 15.000 horas antes de su reparación, que ahora me trabaje 18.000, 19.000 horas, por ejemplo. Aprovechar al máximo, en este caso el activo, que es el equipo, la unidad. Entonces, ¿cómo logro eso? Con la reformulación de los aditivos de los lubricantes. De igual, como menciono, constantemente los motores evolucionan, los lubricantes también, ¿no? Los lubricantes tienen que estar constantemente evolucionando, estar de la mano con los fabricantes. Voy a cambiar esto, ¿no? De repente las tolerancias van a ser menores. Ah, el aceite tiene que soportar esas tolerancias, esas cargas, esas exigencias para que no se degrade rápidamente, ¿no? Entonces, ese es un poco el esquema del sistema de lubricación. Vamos a ver si se puede reproducir. Mm, qué raro. No me permite. Bueno, sería importante quizá poder observarlo. Este es un motor simple y sencillo, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar? En la parte baja, el cárter. Lo del color rojo, el tema de la bomba de aceite, ¿no? De color negrito vemos ahí en la parte izquierda, estamos viendo el filtro, ¿correcto? Y el sistema de lubricación que comienza desde el cárter, ¿no? Llega hasta la culata, a las levas, por ejemplo, que es la parte más alta del motor, y va a volver a regresar al cárter. Este es su circuito, ¿no? Continuo de lubricante. Cuando desarmamos de repente para una reparación, siempre lo vemos, pero nunca nos hemos puesto a analizar a fondo de cómo funciona, ¿no? Y es de esta manera, pues, circula constantemente el lubricante. Y es por eso que hay tolerancias. Estas cañerías, por ejemplo, en la vida real son muy pequeñas, muy, muy, muy pequeñas. Las tolerancias, ¿no? que se elaboran o que se fabrican son muy ajustadas y el lubricante tiene que pasar por ahí, ¿no? El aceite forma una película hasta 10 veces más delgado que un cabello humano. Imagínate. Y esa película tan pequeña tiene que ir separando dos superficies metálicas para evitar el desgaste. Imagina que yo seleccione el lubricante incorrecto para mi motor. Todo el daño que se va a ir generando poco a poco. Y eso hay que tener en cuenta siempre. ¿Correcto? Estos son los sistemas post tratamiento que debemos conocer en el caso de motores. ¿Por qué? Yo no puedo usar el aceite que usaba para sistemas o motores que contaban con EGR para usarlos en motores del 2020 que trabajan con el SCR, por ejemplo. No puedo. Hay aceites formulados específicamente para cada uno de ellos. Lo sé, muchas veces no lo sabemos y se entiende, porque hay poca información, porque el que conoce es el proveedor de lubricantes muchas veces y no te brinda entrenamientos. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Conocer qué es el DPF, el filtro de partículas, ¿no? Qué es el catalizador, ¿no? De dos vías de oxidación, qué es el SCR, estar actualizado con la información para poder recomendar correctamente el lubricante. Porque si yo no recomiendo y uso cualquier lubricante, por ejemplo, ¿no? Tengo mi unidad, ya ha pasado, ¿ah? En el instituto donde estaba también pasó, y yo, por ejemplo, estoy en el instituto, cuando salí, bueno, mi instituto estaba en Senati, por ejemplo, y me acuerdo que llevaban unidades, entre comillas, nuevas, pues, y el hecho de la lubricación, mira, la lubricación echó a perder filtros de partículas, por ejemplo, y en ese momento
nadie tenía idea de por qué el filtro de partículas no se, pues, simplemente se tapaba, ¿no? O ya dejaba de funcionar. Mayormente se tapaba, se obstruía. Entonces, ¿por qué? Porque invertían en un camión, en un tracto, pero no invertían en el lubricante. Le echaban cualquier aceite. Un aceite, entre comillas, de especificación antigua, que no tenía cumplimientos para unidades del 2010 en adelante, que generaban que los gases del aceite quemado, ¿no? Los residuos de ese aceite quemado, que generan cenizas, tapaban los filtros de partículas, por ejemplo. Entonces nos damos cuenta, un instituto que también puede tener ahí falencias, a la larga pues puede generar problemas en los equipos. Ahora imagínate que esto pase en flotas de 100 camiones. ¿Cuánto es la inversión de una reparación del filtro de partículas o del cambio del filtro de partículas? ¿No? Entonces hay que tener siempre en cuenta eso. Las funciones de un lubricante. ¿Qué hace el lubricante? Ah, lubrica, pues, ¿no? ¿Pero qué más? ¿Qué más? Ayuda a sellar la cámara de combustión, por ejemplo, ¿no? ¿Quién sella la cámara de combustión? Ah, los anillos, por ejemplo, ¿no? Ya, los anillos. Pero ¿quién ayuda a ese sellado? La presión de aceite. La presión de aceite ayuda también a que el anillo termine de generar compresión. En este caso, por ejemplo, la película lubricante, de igual manera, ayuda a sellar, ¿no? El tema de la cámara de combustión. Es por eso que a veces cuando ya la unidad tiene mucho desgaste, la película lubricante ya no sella y el aceite se empieza a consumir, ¿no? Se empieza a consumir, se consume. ¿Qué más? Enfría. Es un fluido, está circulando. Va a absorber la temperatura y la va a disipar. Por eso que maquinaria pesada, eh, puedo decir, el 99.9% de motores tienen enfriador de aceite, para poder ayudar a refrigerar el motor, ¿no? Manuel, el sistema de refrigeración, sí, el sistema de refrigeración te va a reducir hasta un 70% de la temperatura del motor, ¿no? Y el aceite también un porcentaje, un 10%, un 18% de la temperatura. Te va a ayudar a limpiar, correcto. ¿Qué pasa con el combustible aquí en Perú? Combustible es pues una calidad muy baja, una cantidad de azufre muy elevada, ¿no? Y genera pues diferentes tipos de suciedad, se podría decir. Entonces, el hollín genera hollín, mucho hollín. Y ese hollín, ¿cómo se limpia? El aceite se encarga de limpiar el hollín. Es por eso que necesitamos filtros de calidad también. De nada sirve trabajar con un aceite que tiene diferentes cumplimientos, homologaciones, que cumple su función, y voy a usar un filtro de aceite pues de 10 soles, ¿no? En la vida. Ese filtro se satura o simplemente no filtra, y de nada sirve invertir en un lubricante de calidad si los filtros no trabajan correctamente. Si yo logro esos 4 puntos, voy a lograr proteger mi motor, extender la vida útil, ¿no? De que ese activo trabaje 15.000, 18.000 horas sin ningún problema. Acá habla un poco de la viscosidad, ya tocamos el tema de la viscosidad, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito del tema de nuestra línea de lubricantes, correcto, en diésel, por ejemplo, que es el 1540. En esta viscosidad 1540 tenemos una gama muy amplia de lubricantes. Ya no las vamos a mencionar todos los lubricantes, solo para que lo tengan en cuenta. Que la línea Forza Raigol es el top de lubricantes, correcto, para todo tipo de unidades, transporte, construcción, ¿no? En este caso minería, y que podemos encontrar qué cosas, sus diferentes especificaciones. Por ejemplo, el lápiz CK4, cumplimientos con Mercedes-Benz, MB, Mercedes-Benz, con Cummins, ¿no? Con Mack, y sin fin de, en este caso, de homologaciones con diferentes marcas, ¿no? De igual manera, todos nuestros lubricantes tienen esos diferentes cumplimientos. Forza Plus, por ejemplo, para unidades un poco más antiguas, ¿no? Por ejemplo, el Forza Raigol, unidades nuevas, 2016, 17, 18, 19, 20,
Forza Raigol. Forza Plus, 2002, 2003, 2004, hasta el 2016. Eso es importante también conocerlo, ¿no? De igual manera, unidades un poco más antiguas, se podría decir, con que ya manejan cierto consumo y necesitan un aceite de mayor viscosidad, también tenemos en viscosidades mayores, ¿no? Un 25 ¿no? Si este número es más alto, significa que la viscosidad del aceite de igual manera es más elevada. ¿Que no se recomienda? Mm, Se recomienda para unidades antiguas, por ejemplo, ¿no? Muchas veces hablamos de los monogrados, ¿no? Que te dicen, actualmente los monogrados ya no se utilizan, ¿no? Se utiliza un multigrado. ¿Qué pasa con los monogrados? En Perú tenemos un parque automotor muy antiguo. Nosotros tenemos convenios, por ejemplo, con las Fuerzas Armadas, ¿no? Donde tienen unidades muy antiguas, ¿no? Y especificaciones de aceites que ya no se formulan acá en Perú y que nosotros como formuladores, como fabricantes, sí lo elaboramos, pues, ¿no? Porque, por ejemplo, tienen motores de equipos del año, pues, 40, 30, y que siempre los utilizan, ¿ah? Y un aceite 15W40, pues, no está diseñado para poder cumplir con las tolerancias que hace años eran muy grandes, ¿no? Y se elaboran monogrados, pues, a medida para estos fabricantes, por ejemplo, para estos motores. Su rendimiento, ¿no? Y esto es importante, porque, Manuel, ¿no? O ustedes, los técnicos, por ejemplo, cuando ya egresen, los planes de mantenimiento, ¿no? ¿Cada cuántas horas? ¿No? Cada 250 horas, cada 500 horas. Eh, el fabricante te brinda ciertas horas de trabajo, de acuerdo a las pruebas que ha realizado. Cambias mi aceite de motor cada 250 horas. Esas 250 horas pueden variar también. Se pueden extender con diferentes pruebas, análisis de aceite, ¿correcto? Lectura de tendencias, elaboración de reportes, informes, y nos va a ayudar a extender esa vida útil, ¿no? Un rango máximo, por ejemplo, que tenemos con el Forza Raigol son de 600 horas en mina, ¿correcto? Y 35.000 kilómetros en buses y camiones, para que nos demos una idea, ¿no? ¿Qué es lo normal? En camiones cambiamos pues el aceite cada 10.000 kilómetros a veces. 10.000, 11.000 kilómetros, 12.000 kilómetros. Pues con Bistoni nosotros hemos llegado a extender hasta 35.000 kilómetros. Y estamos en proceso de incrementar ese kilometraje a 40.000 en algunas unidades, por ejemplo. Eso también tengo que tenerlo presente, ¿correcto? ¿Cuánto me rinde el lubricante de acuerdo a las marcas? ¿Qué me brinda? El manual del fabricante. En el manual del fabricante te va a indicar cuánto es el rendimiento del lubricante, ¿no? Si es en horas o en kilometraje. Es importante siempre también buscar, ¿ya? Porque muchas veces llego a un cliente en específico y me dice, tengo un camión, ¿qué aceite me recomiendas, no? ¿Y cada cuánto tiempo lo cambio? Entonces, yo le digo, a ver, por partes, ¿no? Ya un camión, pero marca, modelo, año. Ya, recién con eso nosotros podemos brindarte una información. Porque yo tengo camión, puede ser un Volvo, como puede ser un camión chino, por ejemplo, un Changman, ¿no? Eh, Puede ser del 2015, como puede ser del 2020. Entonces, eso es también importante tener en cuenta. Aprender a revisar los manuales del fabricante, ¿ya? Porque muchas veces vamos a clientes que el manual está intacto en su bolsita, totalmente sellado, sin haber leído nada, ¿no? Y te preguntan, ¿y para esto qué aceite uso? ¿Y para acá qué aceite uso? Pues hay que leer el manual. Esa es la Biblia para todos los técnicos, el manual del fabricante. Listo, señores. Y con eso, pues, estamos terminando. Como mencionaba, es como una introducción. eh, Vamos a conversar eh, con la señorita, pues, Ana Maita para poder eh, programar más adelante más capacitaciones o de repente ya comenzar su próximo ciclo
con capacitaciones cada 2, 3 meses de diferentes aplicaciones del lubricante, ¿no? ¿Qué es en sí el lubricante? ¿Qué son los aditivos, por ejemplo? ¿No? La lubricación en motores diésel, la lubricación en motores de gasolina, que son totalmente diferentes. Lubricación de sistemas hidráulicos, por ejemplo, también es importante. Entonces, sería bueno pues ir coordinándolo para poder un módulo, pues, un programa modular, perdón, y que los técnicos egresen pues con conocimientos en lubricación, que es importante. Gracias por el tiempo. ¿Alguna duda, alguna pregunta, no? De repente que hayan tenido por ahí, me lo hacen llegar, no hay ningún problema. Bien, ¿alguna pregunta, por favor, de parte de los asistentes al ingeniero Una Manuel? pregunta, una pregunta, ingeniero Manuel Cama. Sí, ¿Qué son más o menos así a grandes rasgos sobre los aceites sintéticos? ¿Nos puede decir algo? ya, perfecto, sí. A ver, el aceite sintético, a diferencia de un aceite mineral, ¿correcto? Cambia en su formulación. ¿La formulación de qué? De las bases lubricantes. Siempre doy un ejemplo muy práctico. Es como, a ver, agarramos el abecedario, ¿ya? Un aceite mineral, ¿qué hace? Por ejemplo, de la A a la Z, el mineral trata de filtrar para que queden, pues, de la letra A, B, C, D hasta la F, por ejemplo, ¿no? Quiero que solamente queden esas primeras letras. En ese filtro que se le realiza, pues no todas las letras salen, ¿no? Pueden quedar algunas letras que no me representan. Entonces, eh, quiero de las 24 letras, quiero 12, pero al final vas a terminar con 20 letras, por decirlo así. Ya, ese es un aceite mineral. Ahora, yo quiero un sintético. En el sintético, por ejemplo, yo quiero 5 letras y vas a obtener las 5 letras. O sea, voy a tener un lubricante totalmente a medida en su estudio, ¿no? En su formulación, que me va a permitir extender el rendimiento del lubricante. Por ejemplo, el aceite mineral, pues, es formulado a partir del petróleo, ¿no? Se destila el petróleo, se refina. En el caso de lubricante sintético, este es un proceso químico, ya se elabora, pues, en un laboratorio que me permite, como aceite sintético, brindar un lubricante, por ejemplo, que me soporte 150 grados de temperatura constante, cosa que con el mineral, al no ser un lubricante perfecto, al tener muchas imperfecciones, no lo va a lograr. De repente solamente puede tener a trabajar a 100 grados. Por lo tanto, se menciona que el aceite sintético tiene un mayor rendimiento, ¿no? En autos, por ejemplo, con el aceite mineral cambias a 5.000 kilómetros, pero con el aceite sintético lo vas a cambiar a 15.000, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es un aceite, como yo digo, a medida y que su estudio es 100% pues certero, más que todo. Gracias, muchas gracias. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta de parte de los participantes. Bien, me parece que hoy día ha sido una primera experiencia de poder compartir, sobre todo la experiencia de la empresa Vistone, y esa experiencia lo representan los ingenieros que trabajan en esta compañía nacional. Y nos está mencionando que pues, puede haber la probabilidad de seguir haciendo estos cursos continuamente, ¿no? En ese sentido, yo le agradezco a la empresa Vistone, por esa predisposición.
Y yo creo que vamos a estar más bien agradecidos, ¿no? Por mm, charla que nos ha dado el día de hoy. Hemos podido aclarar algunas dudas de cada uno de nosotros. En ese sentido, yo quisiera reiterar mi agradecimiento al ingeniero Manuel Cama y por intermedio de él a la compañía Bistone, aunque de hecho voy a enviarle un oficio de agradecimiento por esa capacitación que nos da y también para que este evento sea continuo, ¿no? Sea continuo. Entonces, la única dificultad, bueno, ha sido el horario, ¿no? De que la mayoría de los estudiantes están en el turno noche, pero veremos qué posibilidades hay para que se pueda manejar el horario y podamos participar en este evento en forma total, ¿no? En ese sentido, yo le agradezco, los felicito a cada uno de los que han participado en este curso o en esta charla de capacitación. Yo sé que nos va a servir de mucho en nuestra vida profesional. En ese sentido, quiero dar una vez más las gracias al ingeniero Manuel Cama Torres y bueno, vamos a estar constantemente en contacto, ingeniero, para estos eventos de capacitación más adelante, ¿no? Entonces, Correcto. bien, ingeniero, eso sería todo. Gracias a todos los participantes por todo. Listo, muchas gracias por la invitación, señores. Se cuidan. Señor director, si me permite, le saluda Ana Maita. Sí. ¿Cómo sí. está? Bueno, sí, agradecer también por la invitación de que Bistoni pueda dar la capacitación a los estudiantes y a algunos directivos de la institución. Y bueno, como lo ha mencionado, también agradezco al ingeniero Manuel que nos ha apoyado el día de hoy a dar la primera presentación de Bistoni, ¿no? Como él lo ha mencionado, iremos coordinando ya para lo sucesivo, quizá un poco más a profundidad, porque el tema de lubricación, lubricantes es un tema muy, muy amplio, ¿no? Entonces, quizá a medida que sus estudiantes vayan saliendo en conocimiento, podemos ir agendando para que el ingeniero de Bistoni, el ingeniero Manuel, nos pueda dar mayor detalle de los temas que están interesados. Gracias más bien también a los participantes y bueno, esta es la primera instancia. Tenemos a Bistoni, tómenlo como a Bistoni como una empresa peruana que está acompañando en la formación de todos sus estudiantes. Por medio del señor Pablo Guaraca es el quien nos ha contactado y bueno, con él vamos a hacer las coordinaciones para las demás capacitaciones. Gracias, señor director. Bien, entonces el agradecimiento a la señorita Ana Patricia Maita, que trabaja en nuestra región en la compañía Bistoni. Mil gracias, señorita Ana, por habernos atendido. Bien, colegas docentes del programa de estudios, jóvenes estudiantes, una vez más, muchas gracias. Será hasta una próxima oportunidad. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Buenas tardes, permiso. Gracias. Buenas tardes. Gracias, Hasta luego. buenas tardes. Muchas gracias, señor Ana María. Permiso. Nico. Sí, ingeniero, dime. Toma la asistencia para certificarles. Sí, estoy ahí. Voy a quitar la grabación ya, voy a quitar la grabación y voy a dejarle